Antrotopías. Antrotopía 11. Parentesco. Hola, soy Rubén Ballesteros. Bienvenidos a una nueva Antrotopía, la número 11, que quiero dedicar a un concepto básico para la antropología, el parentesco. Un concepto que, de nuevo, como nos pasaba por ejemplo con los monstruos que vimos en la última distopía, no nos parece para nada ajeno. La gran mayoría de nosotros vivimos en una familia. Hemos establecido vínculos de matrimonio con otra persona o tenemos hijos, sobrinos, primos, tíos. El parentesco nos rodea, pero como siempre vamos a ver qué nos dice la antropología sobre ello para profundizar mucho más en este concepto y en lo que representa. La palabra parentesco tiene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 3 entradas. La primera dice así: vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta. La segunda dice la relación que tiene un animal o un vegetal con aquellos de su mismo taxón. Y la tercera, unión, vínculo o liga que tienen las cosas. La segunda entrada está relacionada con el mundo de la biología y no voy a entrar en ella, aunque veremos que la biología ha marcado y marca mucho la concepción del parentesco. Quiero centrarme en la primera y en la tercera. Por ahora me gustaría que os quedaseis con un detalle. Las dos hablan de relaciones, de vínculos, pero mientras la primera destaca que estos vínculos se establecen a través de una institución, del matrimonio, de la adopción, la tercera entrada habla de una unión o vínculo que tienen las cosas, de una forma mucho más genérica y amplia. Quiero que os fijéis en ese matiz, en que mientras una solo plantea el vínculo a través de las instituciones, la otra la hace de una forma no institucional y mucho más amplia. Ese es el viaje que quiero hacer con vosotros en este capítulo, desde una visión de parentesco ligada a instituciones o quizá a conceptos biológicos, hacia una visión del parentesco más amplia y, podríamos decir, inclusiva. Así que empecemos. El estudio del parentesco ha sido uno de los pilares fundamentales de la antropología, ya que ofrece una ventana para comprender cómo las sociedades organizan sus relaciones sociales, económicas o políticas. El parentesco no solo abarca los lazos de sangre, sino también los lazos simbólicos, las alianzas matrimoniales o las estructuras de poder dentro de las comunidades. Este punto para mí es muy importante, ya que cuando hablamos de parentesco, nuestro propio sesgo nos lleva a pensar únicamente en relaciones de familia. Pero tenemos que pensar que el parentesco y su estudio va más allá, sobre todo, como vamos a ver ahora, en las concepciones contemporáneas del término. Como todos los conceptos que hemos estado viendo a lo largo de estas antrotopías, su estudio y su concepción han pasado por diversas fases, reflejando los cambios en las teorías antropológicas y la comprensión de las dinámicas sociales. Todo es proceso, ¿os acordáis de esa frase? Pues las teorías y los conceptos también lo son, evolucionan con el tiempo. Os invito a que os alejéis de los esencialismos, porque suelen ser callejones sin salida que nos llevan a posiciones inmovilistas que nos suelen llevar a equívocos. Bueno, que ya me voy por las ramas. Lo que os decía, que el estudio de parentesco ha pasado por varias fases, acordes también a las distintas escuelas de pensamiento imperantes en cada época. Vamos a hacer un repaso a esta evolución porque creo que nos va a ayudar a entender sobre todo los sesgos con los que nos acercamos a este concepto actualmente.
En sus inicios, en el siglo XIX, los estudios del parentesco estuvieron influidos por el evolucionismo social. Antropólogos como Lewis Henry Morgan, en su obra Ancient Society de 1877, es que estamos hacia finales del siglo XIX, propusieron que las formas del parentesco eran indicadores de la evolución social, pasando de sociedades matrilineales o primitivas a sociedades patrilineales o más avanzadas. Ese concepto de matrilinealidad y patrilinealidad tampoco voy a entrar en ello porque es un tema muy técnico, simplemente que la norma de adscripción al grupo, ¿vale? O sea, pensar que una persona forma parte de tu núcleo familiar o no, se realizaba a través de la línea de la madre, en el caso de matrilineales, o la línea del padre, en el caso de patrilinealidad. Vale, simplemente es esa idea de que la adscripción, o sea, el que formases parte de la familia, aunque el núcleo de familia podríamos decir, tiene muchos matices, ¿vale? Se hace a través de la madre o del padre. Bueno, volviendo, Morgan introdujo importantes distinciones, como la diferencia entre ese parentesco consanguíneo, el de sangre, y la afinidad, el parentesco por matrimonio, y influyó en generaciones posteriores de antropólogos. Aunque hoy en día hay ciertas personas que abogan por una recuperación de algunos esquemas evolucionistas, debemos tener presente que este tipo de clasificaciones son tremendamente etnocéntricas. Ya os lo he comentado alguna vez, no podemos establecer caminos evolutivos en las culturas y en las sociedades porque eso requiere una ordenación, un juicio de valor, un malo o un bueno y mejor. Una jerarquía que borra la diversidad y aleja el entendimiento del otro con toda su riqueza. Acordaros de lo que estuvimos viendo sobre otredad y sobre el relativismo. El núcleo de parentesco aquí es la unión entre un hombre y una mujer con sus hijos. Ahora os invito a echar un vistazo al mundo que os rodea. ¿Creéis que esta es la única forma de familia que existe? Seguro que encontráis muchos casos a vuestro alrededor que desafían esta concepción. Y ya no os digo si encima hacéis el esfuerzo de pensar en otras culturas. No obstante, pensar cuando se planteó esta forma o esta concepción del parentesco. Estábamos en el siglo XIX. No quiero que evaluemos la teoría como buena o mala en la actualidad. Lo que quiero es que veáis cómo arrastramos esta forma de concebir el parentesco hasta la actualidad. Hoy en día vemos muchos discursos que se centran en la familia tradicional, intentando glorificarla o enardecerla. Pero me gustaría que viésemos juntos lo sesgada y reducida que es esta visión. Bueno, continuando con este repaso histórico, llega el siglo XX. Y el estudio del parentesco se consolida con las teorías funcionalistas. Malinowski o Radcliffe Brown destacaron cómo las estructuras de parentesco contribuían al funcionamiento general de las sociedades. Radcliffe Brown, en concreto, veía el parentesco como un sistema de relaciones que regulaba el comportamiento social y promovía la cohesión social. Esto es muy importante para los funcionalistas. Aquí el parentesco no solo estructuraba la familia, sino que organizaba jerarquías, divisiones de trabajo y patrones de residencia, o sea, donde podían vivir el futuro matrimonio después de casarse. Lo importante, como siempre, aquí en el funcionalismo era estudiar la función y cómo contribuía a la estabilización del sistema. Y siempre que hablamos del funcionalismo, pues aparece el estructuralismo. Levi-Strauss, con su enfoque estructuralista, revolucionó el estudio del parentesco al centrar su análisis en los sistemas de intercambio matrimonial. Para Levi-Strauss el matrimonio era una forma de intercambio social que mantenía la cohesión entre los grupos y su teoría de las estructuras elementales del parentesco enfatizaba cómo las normas matrimoniales reflejaban sistemas simbólicos y estructurales más amplios dentro de las sociedades.
Aquí veis que el parentesco se empieza a estudiar de una forma más holista, conectada con otras instituciones y ámbitos. Ya vamos abriendo este concepto y vamos viajando desde esa primera entrada hacia una tercera entrada. Aunque aquí aún seguimos hablando de instituciones y de relaciones de parentesco institucionalizadas y a través de la consanguinidad o afinidad. Pero llegamos a un punto en el que a los estudios del parentesco se les empiezan a ver las costuras. Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX, las antropólogas feministas comenzaron a cuestionar la neutralidad del estudio del parentesco. Sherry Horner o Gail Rubin, entre otras, criticaron la visión tradicional del parentesco como una herramienta para el análisis de sistemas patriarcales. Estas antropólogas argumentaron que el parentesco, como institución social, reforzaba las desigualdades de género y era una forma de control social sobre las mujeres, particularmente a través de las normas sobre la reproducción y el matrimonio. Vemos que empieza a haber algo que no encaja, algo que falla. El parentesco, como a la antropología de la época, se le empieza a ver un marcado sesgo de género y de etnocentrismo. Occidentales intentando analizar las estructuras de parentesco de sociedades que a lo mejor ni siquiera conciben el mismo parentesco. ¿No estaríamos forzando un análisis en unas categorías que quizá no eran tan universales como pretendíamos? Y entonces llega la crisis. El antropólogo David Snyder fue quien declaró que el parentesco se había convertido en un no tema para la antropología. Su argumento surgió en la década de 1980 y se centraba en la idea de que la noción tradicional de parentesco, tal como se había estudiado durante décadas, estaba profundamente influenciada por concepciones occidentales de la biología, el matrimonio y las relaciones familiares. Snyder sostenía que los estudios previos de parentesco en antropología estaban basados en suposiciones etnocéntricas que reflejaban una visión particular del parentesco como una cuestión biológica y universal, cuando en realidad el parentesco es una construcción cultural variable. Esto es importante, ¿eh? Ya estamos aquí en la tercera entrada. Snyder cuestionaba la idea de que el parentesco estuviera principalmente basado en relaciones de sangre y biológicas, argumentando que este enfoque reflejaba una visión occidental de las relaciones familiares. Para él, en muchas culturas, los vínculos que definen el parentesco son más simbólicos, rituales o sociales, más que biológicos, por lo que insistía en que el parentesco no era un fenómeno natural universal, sino que es una construcción cultural que varía de sociedad en sociedad. En lugar de estudiar el parentesco como una realidad biológica universal, proponía que los antropólogos se enfocaran en cómo cada cultura construye y define esas relaciones familiares. Y todo esto provocó un cambio en la disciplina, afortunadamente, la verdad, llevando a los antropólogos a explorar nuevas maneras de pensar sobre el parentesco, surgiendo enfoques más amplios y flexibles en la antropología del parentesco que incluyeron estudios sobre el género, sobre la reproducción o sobre las relaciones familiares no convencionales. Pues, por ejemplo, para poner ejemplos, hoy en día se presta especial atención a las diversas configuraciones familiares que existen más allá de la familia nuclear, heterosexual y biológica. Seguro que a lo mejor cuando has hecho ese ejercicio antes que te preguntaba sobre los núcleos del parentesco, pues quizá has llegado a algún ejemplo que
que venía más alineado a estas nuevas visiones o configuraciones familiares. Los estudios contemporáneos investigan familias adoptivas, familias LGTBIQ+, familias monoparentales o con dinámicas familiares reconstituidas. Este enfoque reconoce la multiplicidad, podríamos decir, de formas en las que los humanos crean relaciones y vínculos familiares que no dependen estrictamente de la biología. Esto me parece muy importante. Porque deberíamos, o por lo menos desde aquí os invito a ello, abrir nuestro concepto de parentesco y desvincularlo de una vez por todas de la sangre. ¿No tenéis amigos o amigas que consideráis casi como hermanos o hermanas, como familia? ¿O no tenéis familiares que por mucho que os una un enlace de sangre no tenéis ninguna afinidad con ellos? Tenemos muchos ejemplos en los que el parentesco se nos presenta de una forma mucho más flexible de lo que a priori pensábamos. Una dimensión que me parece muy importante en el estudio del parentesco es la del género. Se puede explorar cómo las normas de género influyen en la organización de las familias y en las expectativas sobre los roles de los padres o de las madres y de otros parientes. Esto del género, del parentesco y demás me lo guardo para otra antrotopía, pero quiero pararme en una palabra: expectativas. Una buena palabra cuando pensamos en parentesco, porque pensamos que un padre o una madre se tienen que comportar de una determinada manera, o que una persona que no pertenece a nuestro círculo familiar se tiene que comportar de otra. Expectativas que tenemos que ser conscientes que muchas veces guían nuestros sesgos y hacen que evaluemos la realidad de una forma prejuiciosa. Os invito a que reflexionéis si algún momento os habéis encontrado en un contexto en el que vuestras expectativas sobre el parentesco os han llevado a evaluar una relación de una forma sesgada. Seguro que encontráis alguna. Al hilo de esto último, una discusión clásica en antropología del parentesco es la de las terminologías de parentesco. Se ha estudiado mucho cómo cada cultura denota a los familiares. Para la nuestra, por ejemplo, yo vivo en España y soy, como veis, hablo español. Pues para mi cultura, por ejemplo, pues hay un término que es madre, padre, abuelo, abuela, hijo, hija, tío, tía, primo, prima. Hay pocos más, no lo sé. Bisabuelo, pero pocos más. Hay culturas cuyas terminologías van muchísimo más allá y denotan de una forma muchísimo más rica y detallada pues toda esa constelación de relaciones familiares. Este estudio en antropología de terminologías de parentesco era importante porque se creía que al denotar a una persona con la que se tiene un vínculo de parentesco de una determinada manera, se encerraba un modo de comportamiento. Llamar a alguien abuelo nos condiciona a comportarnos y a ver este vínculo de una determinada manera, con lo que las terminologías condicionarían nuestra cosmovisión y nuestra acción. Yo no estoy del todo de acuerdo con esto y creo que esa expectativa de comportamiento da pie a muchas frustraciones. Pensamos que un hijo se tiene que comportar de una determinada manera o que una madre tiene que abandonar todo por sus hijos. Quizá el parentesco es simplemente una relación y no hay que ir más allá. No tendríamos que construir roles en base a ello. ¿Qué opináis? Me gustaría que pensaseis sobre ello de una forma abierta y que cuestionéis eso que a priori quizá considerabais tan básico y natural. Bueno, volviendo al hilo principal entonces, ¿sobre qué podríamos decir que se funda el parentesco? Hemos visto que no es la sangre o esa relación de consanguinidad y de afinidad, no son las instituciones. ¿Qué puede ser? Pues no sabría contestar, pero porque como hemos comentado, todo depende de la cultura de cada uno.
Una tendencia reciente, por ejemplo, en el enfoque del estudio del parentesco es pensar que es el cuidado la práctica central de las relaciones del parentesco. El cuidado entendiéndolo como una provisión de apoyo emocional y físico. Y se ve que es a lo mejor crucial para entender cómo se forjan los lazos familiares y comunitarios. Pero este enfoque también es interesante porque nos permite examinar cómo las políticas de bienestar, la migración o el trabajo que afectan a esa parte de cuidado, pues afectan a esas redes dentro de las familias, sobre todo las familias transnacionales. Aquí me pararía y diría casi que el cuidado, o casi diría el amor como núcleo de parentesco. ¿Qué os parece? Bueno, no me voy a extender mucho más porque el terreno del parentesco da para mucho. Volveremos a ello en alguna otra antrotopía. Sobre todo pues cuando hablemos de género, me gustaría hablar por ejemplo también de reconfiguraciones familiares. De todas formas, me gustaría que este capítulo os haya abierto los ojos para ver que el parentesco es algo que va más allá de la relación de sangre. El parentesco, y verlo de esa forma extendida, nos puede ayudar a entender las relaciones que se establecen fuera de esos círculos cerrados de la consanguinidad o la afinidad. Ampliar nuestra concepción del parentesco nos puede ayudar a entender mucho mejor nuestras relaciones y sobre todo las relaciones de otros. Y quizás sí lleguemos a una sociedad en la que no se cuestionen modelos de familia que se alejan de lo normativo, de lo mayoritario, modelos monoparentales, modelos de copaternidad o comaternidad, familias formadas por personas del mismo sexo. Si las analizamos con esta visión amplia del parentesco, ¿qué sentido tiene cuestionarlas? Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy en el que hemos hecho esta revisión del concepto de parentesco que espero que os haya sido interesante. La próxima antrotopía la voy a dedicar sobre el concepto de la moda. Creo que es un concepto bastante actual e interesante al que puede ser que interesante que nos acerquemos desde el punto de vista de la antropología y profundicemos sobre él. Así que gracias por estar ahí como siempre y nos escuchamos en el próximo capítulo de Antrotopías.